Bueno, vamos a dar inicio a esta sesión. Primero que nada, agradecerles a todos por darse cita a un webinar más organizado por Exception Corp. Les saluda Giuseppe Cantore, subgerente. El día de hoy vamos a abordar un desafío clave en el sector, que es la gestión de roedores. Básicamente, hablando de la optimización de estrategias de cebado y claves técnicas para el éxito del control. Sabemos que el control eficaz de roedores exige ir más allá de la aplicación convencional, requiriendo un conocimiento técnico profundo sobre comportamiento, estrategias de cebado y selección de ingredientes activos. Para profundizar en el tema, tenemos el honor de contar con la presencia de Álvaro Palacios, representante comercial para Latinoamérica de la empresa Unichem, firma eslovena con amplia trayectoria global en soluciones de bioseguridad y empresa con la que Exception Corp cuenta con una larga relación comercial, distribuyendo principalmente la marca de rodenticida Ratimor. Sin más preámbulos, le cedo la palabra a Álvaro. Adelante y bienvenidos a todos. Gracias, muchas gracias. ¿Me escuchan bien todos? Giuseppe, ¿se escucha? Sí, perfecto. Perfecto. Nada, muchas gracias por la introducción. La verdad que estamos complacidos de participar. Estamos muy satisfechos, muy conformes con el trabajo que ha hecho Deception Corp ya creo que más de una década, distribuyendo nuestros raticidas Ratimor en Ecuador. Tienen un conocimiento profundo del mercado y bueno, la verdad que nosotros felices de poder contribuir en lo que se pueda. ¿Ok? Bueno, todos empezamos con la charla capacitación. Primero vamos a hacer una pequeña introducción sobre los roedores. Ok, vamos a hablar un poquito de los roedores. Después, más adelante, hablaremos de los productos en sí, de los raticidas. Después, algunas estrategias y recomendaciones de la aplicación de los productos. Y al final, una breve introducción de nuestra empresa. Ok. Básicamente, bueno, como ustedes también creo que la mayoría ya conocen, los raticidas trabajan contra tres especies objetivo de roedores, que es el ratón común, la rata negra de los tejados, que es, bueno, como su nombre lo dice, la rata que para más por arriba, digamos, en los techos, ¿no? Y por ahí hace sus escondites, sus madrigueras. La rata parda o alcantarilla, que es un roedor de mayor tamaño, que este es más terrestre, este es el, digamos que es el roedor, la rata urbana, por así decirlo, la rata que se puede decir que con mayor frecuencia uno se podría encontrar. Es una rata de mayor tamaño que la rata negra, pero al final, bueno, ambas ratas, la verdad, si bien tienen comportamientos un poco distintos por los hábitats que manejan, son muy parecidas, ¿no? Digamos en costumbres, a diferencia del ratón, que sí tiene particularidades distintas que las comentaré más adelante, ¿no? Algunas características en general de los roedores, no quiero andar tanto en esto, simplemente me estoy mencionando algunos, porque en verdad creo que todos sabemos todos los daños que generan los roedores, pero en fin, menciono algunas características. Son animales nocturnos. Su alimentación inicia 30 minutos tras el ocaso y finaliza 30 minutos antes del amanecer. Bueno, acá obviamente, bueno, es un animal como muchos que hay que son de animales nocturnos. Si uno realmente ve un roedor a plena luz del día, es un signo raro, ¿no? Significa que hay una infestación importante, significa que nosotros, ¿no? Como aplicadores o como proveedores, tenemos bastante raticida para vender, ¿no? La verdad que no se debería ver con naturalidad un roedor a plena luz del día. Los roedores son capaces de saltar, trepar y nadar. Bueno, obviamente son muy versátiles, por eso que es difíciles de controlar, de atrapar. Contaminan alimentos y propagan enfermedades, obviamente. Las ratas, a diferencia de los ratones, tienen neofobia. Normalmente tienen temor y aversión ante todo lo nuevo. A diferencia de las ratas, los ratones son curiosos pero prudentes. Acá es una característica importante entre rata y ratón, ¿no? Se dice que la rata tiende a tener neofobia, mientras que el ratón es más, bueno, tiende a ser neofílico. ¿Qué quiere decir neofobia? Quiere decir que temor a lo nuevo. Digamos que las ratas son, a diferencia del ratón, son más conservadoras, son más cautelosas cuando van a probar algo nuevo, cuando van a ir a un ambiente nuevo, ¿no? En cambio, el ratón es por así, es más curioso, más chismoso, ¿no? Entonces, ese tipo de hábito distinto entre los dos roedores genera un poquito más de dificultad en controlar una rata, ¿no? Porque si pones unos cebos nuevos, digamos, unos cebos que recién estás aplicando, la rata primero va a probar poquito porque es precavida, es cautelosa. Mientras que el roedor sí con más confianza puede consumir de aquí para allá, para el otro lado, ¿no? Es más atrevido en ese sentido.
Las ratas pueden roer a través de cualquier cosa, sus dientes son duros y pueden morder 6 veces por segundo. Las ratas pueden inclusive entrar en edificios a través del inodoro. Bueno, eso obviamente son características de por qué es tan complicado, ¿no? Complicado controlar esta especie, ¿no? La gestación de los roedores dura solo 21 días. Una pareja de ratones, perdón, puede tener 2000 crías por año. Una pareja de ratas 200. Sí, ¿no? Se multiplican una cantidad enorme. Por eso que se tienen hasta ahora países del primer mundo como Estados Unidos y en Nueva York no pueden controlar esta especie, ¿no? O sea, no pueden, porque siempre la velocidad en que se propaga, ¿no? Y el control también de basura que hay en el ambiente hace muy difícil controlarla plenamente, ¿no? En invierno suele haber mayor presencia de roedores en las instalaciones, pues los roedores buscan resguardarse del frío. Sí, esto es una característica general, pero obviamente estamos hablando de climas más marcados, por así decirlo, en las estaciones de invierno y verano. Creo que no aplica tanto para ciudades que están más cercanas al Ecuador, ¿no? La línea del Ecuador me refiero como Guayaquil puede ser, ¿no? Vamos a hablar un poco de los peligros de los roedores, ¿ok? Básicamente dividimos en tres en esta diapositiva, digamos que es los daños a la infraestructura, ¿no? Los roedores hacen tan pequeños daños en infraestructura, ¿no? Daños a las estructuras de las instalaciones, incluidos los cimientos, las tuberías de agua, cables eléctricos, aislamiento térmico y acústico, pisos de madera y los materiales de embalaje, entre otros. Pueden provocar incendios y cortocircuitos al roer el aislante de cables eléctricos. Se estima que hasta un 20-25% de los incendios de origen desconocido son causados por esta razón. Sí, la verdad, ¿no? Es el daño en la infraestructura y la posibilidad de provocar incendios es latente y en muchos casos se ha comprobado. Después, el segundo peligro, digamos que es el tema de los alimentos. Pérdida de alimentos por la ingesta directa del roedor o por contaminación con heces, orina y pelo, lo cual inutiliza grandes cantidades de producto para el consumo humano y letal. Claro, o se comen el alimento que no es para ellos o lo contaminan. Anualmente destruyen o contaminan hasta el 20% de todos los alimentos producidos en el mundo. Esta es una cifra, la verdad, que se utiliza bastante, ¿no? Parece que la han analizado bastante bien para que vean la cantidad de daño a nivel de alimentos que genera, ¿no? Y la tercera, digamos que es en general las enfermedades, ¿no? Son portadores y transmisores de numerosas enfermedades a los humanos y también al ganado, ojo, tales como rabia, salmonelosis, leptospirosis, el antivirus y peste. El antivirus, por ejemplo, creo que hace un par de meses estuvo un poco sonando por el tema, no sé si escucharon, de un barco que salió de Tierra de Fuego y se encontró, un crucero creo que era, y se encontraron que había algunas personas que tenían antivirus y no, que no querían que ese barco encalle en ningún lugar por temor a que la peste se propague, ¿no? En fin, entre otras, algunas de ellas potencialmente mortales. En las granjas generan estrés en los animales debido a sus ruidos, olores y movimientos constantes, lo cual puede afectar negativamente su producción y bienestar general. Bueno, obviamente la productividad también afecta la productividad del ganado, por así decirlo, ¿no? En las granjas avícolas también, por ejemplo, pueden romper y comer huevos, inclusive matar polluelos jóvenes, ¿no? En el caso de las ratas, ¿no? O sea, al final es un peligro de enfermedades, inclusive pueden matar directamente animales, ¿no? Ahora vamos un poco a hablar de los raticidas, en fin, en sí, de la marca Ratimor. Pero primero veamos, a ver, ¿dónde se usan los raticidas, no? Y la verdad que a veces uno está un poco muy ligado al segmento que maneja, pero el campo de acción de los raticidas, rodenticidas, es muy grande, ¿no? Tenemos el segmento pecuario, granjas avícolas, porcinas y ganaderas. Acá yo diría que principalmente las granjas avícolas son las que tienen mayor presencia de roedores, ¿no? Por la alta cantidad de alimento, ¿no? que está disponible. Después tenemos el segmento agrícola, campos de cultivo, por ejemplo, caña de azúcar, palma acetera, piña, arroz, cacao, melón, no sé, etcétera. Silos y almacenes de grano. Tenemos y también el segmento industrial y urbano, salud pública, que eso es un poco más que, digamos que se terciariza directamente a través de empresas de control de plagas, como le decimos, los PCOs que le decimos, que atienden ellos lo que son fábricas de alimentos, depósitos, bodegas y plantas de procesamiento. Y en lo que es urbano y salud pública, hoteles, restaurantes, parques, mercados, hospitales, municipios, etcétera, ¿no? Y después tenemos también el uso de raticidas por uso doméstico, el que se vende, el raticida que se vende en empaque pequeño, en pequeñas tiendas, ¿no? Que es para los hogares, para viviendas y jardines, ¿no? Todo este es un campo de acción bien amplio que tienen los raticidas y la idea que uno debe tener, ¿no?
tanto para proveedores raticidas o aplicadores del producto, es tratar de abarcar la mayor cantidad de espacios posibles, ¿no? Y este es un espacio bien amplio, ¿no? Hablemos un poco de los rodenticidas. Acá en general, en esta diapositiva voy a comentar, en general, los raticidas que maneja la empresa, porque la Exception Corp maneja unos raticidas nuestros, no todos, pero igual es bueno que ustedes sepan otras opciones que nosotros podemos ofrecer y que de repente también en el futuro pueda ser factible que también se trabaje, ¿no? Nosotros tenemos cuatro presentaciones de raticidas, ¿no? Que son los cuatro de las fotos, ¿no? Arriba a la izquierda el bloque parafinado, que es el que trabaja Exception Corp. También tenemos otro que se llama el cebo blanda o cebo blando, la pasta, que es el que está a la derecha, es una pasta húmeda, una pasta oleosa, grasosa, es un sachet de 10 gramos. Después tenemos los pellets que están abajo a la izquierda y los granos que están abajo a la derecha, ¿no? El cebo en pasta blando es un producto bastante palatable, digamos, es un producto muy bueno, inclusive se podría decir que en muchas situaciones es más atractivo para los roedores que los bloques, pero tiene la desventaja que se degrada mucho o se afecta mucho en climas de alta humedad y también muy cálidos, de muy alta temperatura. Entonces ahí funcionan mejor los bloques, que es como el caso de la región de ustedes, ¿no? La región de Guayas y Guayaquil, ¿no? Y los pellets y los granos, digamos que son productos un poco más de retail, un poco no tan sofisticados como los bloques o el cebo en pasta, ¿no? Cualquiera de estas cuatro presentaciones, nosotros las podemos ofrecer en tres venenos, por así decirlo, que serían tres ingredientes activos. Puede ser o Brodifacoum, o Bromadiolona o Difenacum, ¿no? Todo lo que es nosotros de Brodifacoum le ponemos el tinte de color azul, y por eso que es de color azul, Bromadiolona color rojo y Difenacum color verde. En el caso de Exception Corp, ellos manejan los bloques parafinados Brodifacoum y Bromadiolona, es decir, azul y rojo respectivamente, ¿no? Estos tres ingredientes activos son anticoagulantes de segunda generación, es decir, que son más potentes, tienen un efecto más rápido. Eso se diferencia con anticoagulantes de primera generación, como por ejemplo la warfarina, que creo que por ahí he visto que todavía se utiliza en Ecuador, y también la difacinona. Estos son ingredientes activos que más ineficientes en el sentido que el roedor tiene que consumir más sebo, ¿no? Y tarda más en que tenga efecto, ¿no? Son más avanzados estos tres de acá, tienen resultados más rápidos, ¿no? Son más eficientes. Y todos trabajan con el efecto, con la modalidad de acción retardada, ¿no? Ustedes saben que esto es básico en un raticida. Los efectos del veneno no pueden darse inmediato. Caso contrario, el roedor rechazaría rápidamente el producto, ¿no? Tenemos, bueno, estos tres raticidas trabajan en bajas concentraciones, que son 50 ppm o 0,005%, ese es el estándar latinoamericano, podemos decir. En Europa ya se utilizan concentraciones más bajas, porcentajes más bajos, y también ya se está en Estados Unidos porque buscan, bueno, menos toxicidad, ¿no? Y bueno, en el caso de todos, con las tres moléculas se maneja el mismo antídoto que es la vitamina K. ¿Ok? Un poco hablando en general de nuestros raticidas Ratimor, les menciono algunas características. Formulación de alta palatabilidad, tienen mezcla de ingredientes de grado alimenticio como harina de trigo, edulcorantes y fragancias especiales. Tienen alta carga energética, son alimentos ricos en calorías y energía que garantiza una máxima aceptación por parte del roedor. Ya, ok. Acá en el tema de los cebos, de este negocio de cebos rodenticidas o raticidas, la verdad que el tema del veneno que tenga Brodifacoum o bromadiolona, la verdad que para nosotros como fabricante es una cantidad mínima, es nuestros costos inclusive, ¿no? Es 0,0005%, ¿no? El gran valor, o qué tan importante, qué tan bueno es un raticida es por su palatabilidad, es decir, qué significa, qué tan atractivo es para un roedor. Y eso, no, y eso viene no por el veneno, eso viene por los ingredientes, por la receta que tiene, ¿no? O sea, mientras más apetitoso es el producto, que normalmente eso conlleva invertir más, gastar más en la receta de ese producto, el roedor lo va a consumir más y es un mejor raticida, ¿no? Es por eso que nosotros tenemos unos raticidas de alta calidad que están preparados con ingredientes alimenticios de primera calidad, testeados y probados, que son altamente atractivos para los roedores, ¿no? Obviamente no puedo decir lo mismo en la competencia, especialmente cuando no sé, me he encontrado con muchos casos, especialmente de fabricaciones nacionales, digamos, de países latinoamericanos, con tal de abaratar.
fabrican raticidas de menor calidad con ingredientes más baratos y al final lo que sucede es que el roedor no lo consume, ¿no? El efecto es efecto anticoagulante, bloquea la formación de protrombina en la sangre, interrumpiendo el sistema de coagulación. Esta es la manera como funcionan estos raticidas anticoagulantes, ya sea brodifacoum o bromadiolona, ¿no? Trabajan interrumpiendo la coagulación de la sangre del roedor, ¿no? Con síntomas que se manifiestan, ¿no? Primeramente con un cansancio, con un letargo, problemas para respirar y empiezan las hemorragias. Hemorragias internas, van avanzando las hemorragias y al final el roedor fallece. Es una mortalidad efectiva, provoca la eliminación del roedor de forma segura mediante hemorragias internas, ¿no? Lo que acabo de mencionar. Pero es bien importante que esta muerte no sea inmediata. Tiene un efecto retardado, generalmente de 4 a 8 días. La muerte ocurre días después de consumir la dosis letal, evitando que el resto de la colonia sospeche. Por eso se habla de un sin rechazo del cebo. Al no causar malestar inmediato, se elimina el aprendizaje por mala experiencia en la plaga. Esto, bueno, eso es algo muy importante, ¿no? Estos rodenticidas, no solo el nuestro, también todos los que utilizan Brodifacoum, Bromadiolona, los anticoagulantes de segunda generación trabajan de esa modalidad. A partir del cuarto día, generalmente, tercer día, digamos, el roedor es cuando recién, o sea, el tercer día después de consumir la dosis letal, es decir, la cantidad de SEO para, ¿no? para causar la muerte. Después que consume la dosis letal, recién tiene los primeros síntomas, digamos que al tercer, cuarto día. Ahí recién. Porque si tuviese los síntomas de inmediato o el primer día, el roedor ya dejaría de consumir el sebo. Entonces, esa es la forma como trabajan. El roedor tiene que consumir el sebo sin darse cuenta qué es lo que está matándolo, ¿no? Entonces, a raíz del cuarto día, generalmente es cuando se consigue la dosis letal. Obviamente, cuando son roedores más grandes o ya tienen cierta resistencia más fuerte, puede llegar hasta un octavo día en casos raros. Normalmente, después de consumir la dosis letal, el roedor fallece el cuarto o quinto día. Seguridad garantizada, cuenta con un antídoto directo y eficaz en caso de ingesta accidental, que es la vitamina K1. Bueno, esto es cuando hablamos de, en caso de envenenamiento de especies no objetivo, ¿no? Como puede ser un animal silvestre o hasta un ser humano, ¿no? Control de amplio espectro, o efectivo contra ya lo que conversamos, el ratón común mus musculus, rata parda, Ratus norvegicus, y la rata negra, Ratus ratus. Son las especies que las especies de roedores que principalmente están dirigidas, pero obviamente también afectan otro tipo de roedores, ¿no? Por ejemplo, el hantavirus no lo propaga, no lo transfiere ninguno de estos roedores. El hantavirus lo transfiere un ratón que es más de campo, un ratón silvestre. Que obviamente también nuestros rodenticidas sería efectivo en ello, pero no es la forma como general donde se han trabajado los estudios de eficacia y se han hecho los diseños, ¿no? Generalmente los rodenticidas se trabajan para las plagas urbanas, por así decirlo, ¿no? Después, acá, bueno, vamos a hablar ya un poco de los productos en sí de los rodenticidas que trabaja Exception Core con nosotros, que son los bloques parafinados. Son bloques extruidos de 10 gramos. Bueno, decimos que son bloques extruidos porque es el proceso de producción que se llama extrusión, que es como una línea continua, ¿no? Que se van cortando, ¿no? Es distinto a un bloque más primitivo, artesanal, que he visto que lo hacen algunas fabricantes de Latinoamérica, que es como hacer galletas en moldes. Esa es una forma más ineficiente, salen bloques más imperfectos, tienen, son menos palatables, tienen mayor, innecesariamente más parafina, etcétera, ¿no? El proceso de extrusión es un proceso idóneo que garantiza una cantidad exacta necesaria de parafina, no de más parafina, porque al final mucha parafina no es bueno, porque la parafina no es alimento al final, ¿no? Tiene que tener parafina estos bloques para que los proteja de la humedad, ¿no? Etcétera, y de la alta temperatura, pero no una cantidad innecesaria, ¿no? Que le quite palatabilidad, ¿no? Los tenemos en dos opciones, Prodifacoum y bromadeolona, con Exception Core. Como dije, son bloques de 10 gramos. El de arriba, el de azul, es Prodifacoum, el de rojo es bromadeolona. Tienen agujero para central para su fijación, para sujetarlo. Eso también es muy importante, que lo voy a mencionar en otra diapositiva. Contienen parafina, muy importante, lo que los hace muy resistentes a la humedad y altas temperaturas. Son más resistentes a daños mecánicos porque son bloques compactos, ¿no? Se pueden rodar inclusive y no se rompen, ¿no? Ingredientes seleccionados, como les mencioné, esto es muy importante para nosotros, eso es alta palatabilidad. Son extremadamente eficaces, incluso cuando los roedores tienen mucho alimento natural disponible. Tiene también un olor especial, ese es nuestro producto, algo especial, tiene un olor a fragancias de vainilla. Es difícil identificarlo,
bueno, especialmente para un ser humano, pero recuerden que el roedor tiene un olfato mucho más sensible que el nuestro, entonces puede identificar mejor estos olores. Tienen múltiples bordes que ofrecen más superficies para roer, lo cual los hace más atractivos para los roedores. Eso es bien importante, que haya muchas ranuras, muchos bordes, eso le agrada al roedor. Por eso que esa forma que tiene es una forma especialmente hecha para que sea más atractiva para el roedor. Estos bloques son ideales en condiciones difíciles de humedad y al aire libre en exteriores, ¿no? Porque, como digo, tienen parafina, son como todo terreno, nuestros bloques parafinados, ¿ok? Y esto es muy importante también, que contienen un amargante aversivo que se llama benzoato de natonio, a veces se le dice Bitrex, que fue la empresa que patentó este amargante. Es la sustancia más amarga, digamos, que se ha inventado, ¿no? Entonces, en nuestros raticidas tienen este amargante, ¿no? Que genera el rechazo para los humanos y animales domésticos. Es decir, por ejemplo, un niño, si lo lame, obviamente es tan amargo que lo va a botar, ¿no? Animales domésticos bien alimentados supuestamente también no lo van a consumir. Pero ojo, esto no es infalible, a pesar que tenga la amargante. Si tenemos un perro callejero que está muerto de hambre, por el hambre lo va a comer igual. Ojo, ojo con eso. Simplemente es un disuasivo. Bien efectivo, pero no es 100% garantizado, ¿no? Eso también tienen que tener. Eso también es bueno que se fijen también que en otros raticidas de la competencia, si todos tienen el amargante, todos deberían tenerlo por un tema de seguridad. En Europa, en Estados Unidos es obligatorio que un raticida tenga el amargante, ¿ok? El empaque que comercializa Exception Corp es el de la foto, el bloque de 10 gramos con la etiqueta que ustedes ya conocen. Ah, a ver, acá tengo un videito, creo que lo voy a acompañar, si lo puedo compartir rápidamente, poder ver un ratito. Déjame ver un ratito. A ver, me dicen si lo llegan a ver, por favor, ¿ya? Si lo escuchan y lo ven. ¿Se escuchó? Se ve, ¿Hola? pero Ah, es que no le puse el sonido. Un segundito, tenía que poner una cosita acá, un segundo. Un segundito. Punto de compartir. Ahora sí, ¿se escuchó? ahí sí. Ya, lo voy a pasar. Es un pequeño video de nosotros de los bloques parafinados, un poquito para que también vean de nuestra fábrica, las cosas que preparamos de presentación de los productos, ¿no? Para evitar los graves daños que los roedores pueden causar, tenemos que controlarlos y evitar que entren en nuestras instalaciones. Para ambientes húmedos y para el control exterior de roedores tenemos que usar cebos sostenibles. Estos bloques de parafina Ratimor listos para usar contienen un conservante que evita el moho y protege el cebo de las bacterias y los hongos. Contienen harina de alta calidad, trigo picado, cereales, proteínas y otros materiales de calidad alimentaria que aseguran que el cebo sea lo más palatable posible. Proporcionan un excelente rendimiento en todas las condiciones ambientales, incluso en lugares húmedos tales como sistemas de alcantarillado o incluso lugares con altas temperaturas. Puesto que a los roedores les gusta roer, los bloques parafinados Ratimor están diseñados con una gran cantidad de bordes que permiten aferrar el cebo y roerlo. Pueden ser producidos en diferentes tamaños con o sin el agujero en el centro e incluso con un alambre para la aplicación más fácil, mejor control y para mantener los cebos en el lugar previsto. El mejor cebo es el que los roedores prefieren a cualquier otra fuente de alimento en la proximidad. Gracias a las pruebas realizadas por el laboratorio Tox Monitor en Chicago, los bloques parafinados Ratimor tienen buena palatabilidad. Con atrayentes especiales invitan a los roedores a que sigan alimentándose del cebo, lo que permite el control 100% de la población de roedores. Las ratas adultas pueden servirse hasta 10 comidas al día y pueden comer hasta 30 gramos de alimento por día. Los cebos deben colocarse cada 5 a 10 metros. La dosis letal de Ratimor depende de la sustancia activa del cebo y se puede comer por una rata en menos de medio día. Los ratones pueden comer hasta 150 comidas al día y pueden consumir hasta 2-3 gramos de alimento por día. Los cebos deben colocarse cada 2 a 5 metros. Un ratón puede comer una dosis letal de Ratimor en solo unas horas. La eficacia depende de la sustancia activa del cebo.
Los cebos Ratimor tienen una acción retrasada, causan la muerte de los roedores en unos 4 a 10 días. De esta manera, los roedores nunca asocian el veneno con el cebo. El cebo blando Ratimor se puede producir con una de las 3 sustancias activas disponibles: los anticoagulantes clave utilizados en todo el mundo, o incluso sin una sustancia activa para el control de la infestación. Por esta razón ofrecen soluciones para cada situación. La bromadiolona proporciona excelentes resultados tanto para las ratas como también para los ratones, por lo que es la mejor opción para todas las situaciones, aunque es un anticoagulante de alimentación múltiple. Para una infestación de roedores más grande, una fuerte alimentación única de Brodifacoum funciona más. Y ya lo, ahí lo he parado, mejor porque, bueno, para no hacerlo tan largo, quería más o menos que vean esa parte. Ahora voy a continuar con la presentación. Ya. A ver, ¿me escuchan? ¿Todo bien? ¿Sí? Sí, Ya, perfecto. A ver, ahora, bueno, ahí vieron en la presentación también bloques de distintos tamaños, porque bueno, en Europa y en otros países exportamos en otros tamaños y también algunos con hueco, sin hueco, pero acá les quiero mencionar algunas características también con respecto a otros bloques que de repente ustedes pueden encontrar en el mercado, ¿no? Ahí nuestros bloques en Exception Core, por ejemplo, y en gran parte de Latinoamérica, nosotros hemos decidido por el bloque de 10 gramos. Y eso no es casualidad, es porque tiene una ventaja con respecto a bloques más grandes, como el bloque de 20 gramos. Ahí les voy a mencionar brevemente, bueno, cuáles son las ventajas de nuestro bloque de 10 gramos contra uno de 20 gramos, por ejemplo, que pueden encontrar en la competencia. Primero es el menor desperdicio por bloque. Al desechar sebo contaminado o remanente por protocolo, el bloque de 10 gramos reduce la merma en peso frente al de 20 gramos, optimizando el rendimiento del activo. Claro, o sea, digamos, si tienes, ¿qué es mejor poner en una estación? ¿Un bloque de 20 gramos o dos de 10 gramos? Técnicamente mejor es de 10 gramos, porque si entra un roedor y come un poco, digamos, si solo hay un bloque de 20 gramos y hay que cambiarlo después, ¿no? Si solo ha consumido, no sé, 10 gramos de ese bloque de 20, todavía le queda el 50% y hay que cambiarlo porque ya ha perdido palatabilidad. Pero si en vez de 20 hubiese puesto dos bloques de 10, puede ser que solo va a consumir la mitad, solo consume un bloque y te queda todavía uno entero. O sea, al final es un ejemplo, no rápido, pero generalmente hay menos mermas. Cuando es más versátil poner mayor cantidad de bloque de 10 en lugar de uno grande de 20, como se ve en la figura de abajo. Después, mayor cobertura con el mismo presupuesto. Un kilo rinde, por ejemplo, un kilo rinde 100 bloques de 10 gramos frente a solo 50 bloques de 20 gramos. Esto permite duplicar los puntos de cebada en el terreno y multiplicar la probabilidad de encuentro. Claro, o sea, si una mayor cantidad tienes en bloque de 10 gramos y te permite, si tienes por un presupuesto, ¿no? X, tienes para colocarlo en mayor cantidad de lugares, ¿no? O sea, también es más versátil. Mayor atracción física para el roído. Los roedores tienen la necesidad biológica y constante de desgastar sus dientes incisivos. Dos bloques de 10 gramos ofrecen más bordes, aristas y superficie expuesta que un solo bloque de 20 gramos, estimulando el hábito natural de roer y acelerando el consumo. Claro, como expliqué, al roedor le gusta las ranuras, le gustan las superficies y matemáticamente aplicando geometría, los dos bloques de arriba, por ejemplo, que se ven en la foto, tienen más área que un bloque de 20 gramos, tienen más superficies en general. Entonces, mientras haya más superficies, es mejor para un roedor, ¿no? Entonces, bueno, eso también es mejor. También eficiencia en protocolos de monitoreo. Para normas que exigen un número fijo de piezas por estación. Por ejemplo, hay que poner solo 3 bloques, como puede ser en un sistema de mantenimiento. Permite cumplir el estándar visual usando exactamente la mitad del producto en gramos. Claro, si hay un sistema medio, digamos, flexible que te dice, que es generalmente para mantenimiento, ¿no? Que te dice, tienes que colocar 3 bloques, obviamente si quieres ahorrar más, coloques el bloque más pequeño, ¿no? En ese caso aplica mejor el de 10 gramos también que un de 20 gramos. En general son pequeñas cosas que he mencionado ahí, pero en verdad si consideras todas van sumando, ¿no? Después, ¿por qué es importante anclar o fijar un rodenticida como se indica en la foto? Bueno, estoy hablando que, ¿por qué? Lo pueden ver, hay otros en el mercado de bloques que no tienen hueco y también hay otros raticidas que no se pueden anclar, como son los pellets, por ejemplo. Y para nosotros, por lo menos es muy, muy importante que un bloque se pueda anclar o se pueda fijar como está en la foto, ya sea, bueno, también, o que se pueda, no sé, colgar con un alambre, bueno, o cosas así, ¿no? O sea, entonces, ¿por qué? Primero, evita el falso consumo.
Al fijar el bloque a la varilla, obligas al roedor a consumir el cebo in situ y eliminas el acarreo a las madrigueras. Esto garantiza un monitoreo 100% real del consumo y evita desabastecimientos imprevistos por el acaparamiento de unos pocos roedores. Claro, si tienes un bloque muy pequeño, por ejemplo, de 5 gramos que no tiene hueco, el roedor se lo puede llevar. Entonces, cuando tú vas a revisar, cuando haces el monitoreo, dices, ah, qué bonito, se lo comió, pero puede ser que no se lo comió. Puede ser que simplemente lo escondió los bloques en su madriguera, o puede ser que lo sacó de ahí de la estación y lo dejó al aire libre. Entonces, entonces, no es tan fiable, ¿ok? No es tan fiable un bloque que no tiene hueco porque no sabes si realmente se consumió o no. Lo otro es, garantiza la bioseguridad industrial. Bueno, esto lo deben saber, ¿no? El bloque de anclado cumple con las normativas exigidas en plantas alimentarias y agrícolas al impedir que el veneno salga de la caja. Esto elimina el riesgo de contaminación cruzada en paletas o producción, facilitando auditorías como HACCP, BRC o IFC. Creo que esto lo saben porque creo que muchos de ustedes que trabajan justamente en la aplicación en plantas y fábricas de procesamiento de alimentos, cuando, bueno, cuando tienen un sistema riguroso, exigen, ¿no? Que el bloque tenga que estar anclado, ¿no? Y también, que esto es muy importante, previene accidentes y degradación. Mantener el cebo fijo evita que los roedores lo saquen al exterior de la estación de cebado. Así se mitiga el riesgo de intoxicación en mascotas o fauna silvestre y se impide que el bloque se dañe de intemperie por humedad. Claro, eso también es algo muy importante, ¿no? O sea, el objetivo de que el bloque esté anclado es que se mantenga en la estación. ¿Y cuál es para qué queremos que se mantenga en la estación? Por dos cosas. Uno, para proteger al cebo, ¿no? Para que el cebo no se dañe. Y si un roedor, si no está anclado y un roedor lo puede sacar, ya se degrada, pues, ¿no? Si lo saca fuera de la estación. Y el segundo es que la importancia que el raticida esté en la estación de cebado fijo es, es evitar el envenenamiento accidental. Y obviamente eso puede ocurrir cuando se puede sacar el cebo fuera de la estación. Por eso es muy importante que esté ahí fijo, ¿ok? Ahora le voy a dar unas pautas de instrucciones de uso, ¿no? Distanciamiento de los cebos, no, obviamente una vez se las mencioné, ¿no? Los bloques tienen que estar en las estaciones, ¿no? También el distanciamiento que tiene que ser colocado, lo que nosotros lo sugerimos como fabricantes, para ratones, los puntos de cebado tienen que estar distanciados de 2 a 5 metros, ¿ok? En el caso de ratas de 5 a 10 metros, ¿ok? Obviamente un animal más grande, ¿no? Exige un distanciamiento mayor. Los cebos deben ser colocados en las inmediaciones de los lugares donde se ha observado actividad de roedores, como zonas de paso, canales, rincones de puros, agujeros, madrigueras también, etcétera. Obviamente, eso también es bien evidente, hay que ser inteligente, ¿no? A la hora de colocar los cebos. Usar los cebos en estaciones de cebado, también llamadas portacebos, resistentes a la manipulación o en lugares de difícil acceso, como madrigueras o hoyos. El objetivo es proteger el cebo y evitar el envenenamiento accidental. Lo mismo que le mencioné en la diapositiva anterior, ¿no? ¿Por qué hay que colocar las estaciones, ¿no? Proteger al cebo, que no se degrade, que no pierda palatabilidad y evitar envenenamiento accidental, ¿no? Obviamente la estación de cebado es ideal, pero también las madrigueras, obviamente. Aplicar directamente en una madriguera es sumamente efectivo. ¿Usar guantes de nitrilo durante la manipulación del producto? Sí, obviamente. Al final, la verdad que la toxicidad de estos raticidas por contacto para un ser humano es mínima. Es más, en la fábrica a veces, bueno, no sé, lo podemos tocar con la mano y no pasa nada, pero obviamente se ve mucho más profesional y es recomendable, ¿no? Para el ejemplo, siempre utilizar los guantes, ¿no? Acá hablamos un poco de las recomendaciones de uso. Monitoreo de actividad. Identificar previamente los signos activos de infestación, como excrementos, manchas de grasa, pelos, huellas, para determinar los puntos estratégicos y óptimos de colocación del cebo. Claro, eso es evidente, ¿no? Hay que seguir las pautas, hay que seguir las huellas, rastros, para ver efectivamente dónde colocar los cebos. Protección contra inundaciones. Evitar la colocación de los puntos de cebado en zonas propensas a inundaciones o encharcamientos acumulados. Uso perimetral y fuentes de agua. Al aplicar el producto cerca de cuerpos o cursos de agua como canales, alcantarillas, ríos o arroyos, asegurar que el cebo quede totalmente protegido del contacto directo con el agua. Hablamos del agua, ¿no? O sea, obviamente estos bloques son muy resistentes, hasta los puedes poner bajo la lluvia, ¿no? Inclusive en campos de cultivo
estos bloques los aplicas por voleo, o sea, los puedes hasta tirar, ¿no? O sea, técnicamente, porque no se pueden colocar estaciones de cebado pues en hectáreas, ¿no? De enormes de campos de cultivo. Por eso que están diseñados para que les caiga lluvia, pero aún así, ¿no? El agua en cierta forma lo va degradando, ¿no? O sea, si se puede de cierta forma evitar que tener contacto con el agua siempre va a ser mejor, ¿ok? Condiciones de almacenamiento, bueno, esto me refiero al producto empacado, es decir, los baldes, ¿no? Los baldes siempre hay que conservar el producto en su envase original cerrado, en un lugar fresco, seco, bien ventilado y protegido de la luz solar directa. Creo que estas son pautas bien normales para un producto así, ¿ok? Inspección y reposición. Revisar periódicamente los puntos de cebado cada 1 o 2 semanas según el nivel de infestación para evaluar la aceptación del producto y reponer los cebos consumidos. Claro, eso es bien importante, ¿no? Eventualmente, o sea, no simplemente colocar los raticidas, como ustedes saben, tiene que haber un monitoreo, ver si hay consumo, hay que reemplazar los cebos, hay que reemplazar aquellos cebos que se encuentran parcialmente roídos, contaminados por suciedad o degradados por el exceso de humedad. Nosotros como fabricantes, buscando que el producto sea lo más palatable posible, esa es nuestra recomendación, ¿no? Un producto que se ha quedado medio mordido, por así decirlo, ya perdió palatabilidad, ¿no? Y si quieres que se mantenga la alta eficacia del producto, tiene que ser cambiado, tiene que ser reemplazado. Igual si ya tiene suciedad, si ya tiene exceso de humedad, etcétera, ¿no? Esos como fabricantes sugerimos siempre el cambio en estas situaciones. Mitigación de riesgo secundario. Realizar búsquedas y retiro frecuente de roedores muertos durante el control para minimizar el riesgo de envenenamiento secundario en animales no objetivos. Esto es bien importante, ¿no? Usualmente los roedores normalmente un roedor cuando fallece debería fallecer dentro de sus madrigueras, porque normalmente el efecto de estos anticoagulantes, ¿no? Lo que provoca estas hemorragias, este frío, anemia, falta de respiración que le provoca al roedor, hace que el roedor busque recaudo y que generalmente vaya a sus madrigueras y fallezca en sus madrigueras, pero eso no sucede siempre, ¿no? Y en el caso que el roedor fallezca, digamos, en exteriores, ¿no? En contacto que pueda tener con palomas, perros, etcétera, es una fuente de envenenamiento porque el anticoagulante, el Brodifaco o bromodelón está en el hígado del roedor y cualquier perro, por ejemplo, que lo muerde, se envenena de igual forma. Entonces es muy importante frecuentemente ver los roedores muertos, identificarlos y recogerlos, ¿no? Usualmente, bueno, cada país tiene su regulación, ¿no? De qué tiene que hacer con los roedores muertos, igual con los empaques, pero bueno, nosotros como fabricantes sugerimos siempre enterrarlos o incinerarlos, ¿no? En el caso de los roedores muertos, ¿no? Para que no sigan transmitiendo la enfermedad. Ahora vamos a hablar un poquito de los ingredientes activos y también para que los conozcan más y sepan cuándo aplicar uno u otro. Esta es una tablita, esta es una tablita donde se ve la cantidad de sebo que tienen que consumir distintas especies. Bueno, lo que más nos interesa es la rata, obviamente, es la especie a controlar. ¿Cuánto tiene que consumir desde nuestros cebos, ya sea con Brodifacoum con 50 ppm o 0,005% o con bromadilona o con difenacum? Más o menos para que vean ahí una rata, digamos, ahí cuando esta es una tabla que se preparó en base a una rata de un peso de 250 gramos, ¿ok? Una rata que pesa 250 gramos más o menos come al día 25 a 30 gramos por día, ¿ok? Bueno, y la frecuencia de alimentación, por si acaso, se alimenta 1 a 15 veces por día. O sea, puede ser 1, 2, 3 veces o 15 veces. Ahí va comiendo distintas cantidades, es muy variable, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que come entre 25 a 30 gramos por día. Entonces, si nos vamos a la tabla de la izquierda, ¿qué significa? Que de esos 25 a 30 gramos que la rata come al día, solo necesita comer 1,35 gramos de los bloques Ratimor con Brodifacoum para ingerir la dosis letal, es decir, la dosis que le va a causar la muerte. ¿Ok? Como ven, es una cantidad mínima. En el caso de bromadiolona es mayor, es 5,6 gramos. ¿Ok? Y en el caso de difenacum es mucho más, estamos hablando de casi 9, 9 gramos de sebo con difenacum que tiene que consumir para conseguir la dosis letal. Por eso que cuando hablamos de Brodifacoum, raticidas con Brodifacoum, se dice que son monodósicos o de single feed o de una dosis,
Porque 1,35 gramos la rata la va a consumir, o sea, la va a consumir en ese día. O sea, solo basta una alimentación, es decir, un día de alimentación para que consuma la dosis letal. En bromadiolona es bien probable con los 5,6 gramos que también lo consume el primer día. Es altamente probable, de repente puede ser en algunos casos un día más. Pero en el caso de difenacum, nunca. La verdad que por eso que el difenacum se dice que es un multifit, o sea, se considera un raticida de ingestión múltiple. Tiene que consumir más de un día para consumir la dosis. Tiene que consumir bastante sebo, puede ser 2 días, hasta 3 días puede ser. ¿Ok? Y lo otro, bueno, lo interesante del otro cuadro también es ver un poco las dosis que tienen que consumir otros animales. Acá el que hay que tener cuidado un poco es el perro, ¿no? En el caso hay que tener cuidado que en el caso del Brodifacum estamos hablando de 200 gramos. Si un perro come 200 gramos de un raticida a base de Brodifacum, digamos que es la dosis letal para un perro. En el caso de una de bromadiolona estamos hablando de 2 kilos, ¿no? Digamos que el caso de bromadiolona, muy complicado, ¿no? Digamos, si queremos tener cuidado con un perro, o estamos en ambientes veo vulnerables para un perro, yo sugeriría que apliquen más bromadiolona que brodifacum, porque 2 kilos no, no va a tener a la mano el perro, ¿no? Pero 200 gramos, aunque también lo veo bien difícil, como digo, a pesar porque hay un amargante y todo, digamos, si quieren estar un poco más cuidadosos, por ahí que la bromadiolona podría ser más efectiva en ese caso, ¿no? Pero tanto yo considero que la bromadifaco como la bromadiolona tienen dosis muy bajas tienen una dosis letal, consiguen la dosis letal en muy poco tiempo y son efectivas ambas, ¿no? Es mi sugerencia que siempre vayan rotando entre bromadifaco y bromadiolona, ¿no? Bueno, este es un cuadro un poco ya, es un resumen del otro, en el que se puede ver qué tanto más eficaz es un raticida que el otro, entre las tres moléculas que nosotros trabajamos. El Brodifacum es el líder absoluto, solo requiere 1,35 gramos de sebo para la dosis letal. Eso significa que es 7 veces más eficaz que el difenacum, o sea, es la diferencia abismal. Y la bromadiolona es 1,6 veces más eficaz que el difenacum, ¿no? O sea, también es una diferencia fuerte, ¿ok? Y en eso, bueno, ¿qué podemos resumir un poco de este análisis? ¿Por qué preferí Brodifacum y bromadiolona sobre difenacum? ¿Ok? Que es otro ingrediente, el otro ingrediente activo. Primero, ahorro en costos, obviamente, que es una consecuencia de la mayor potencia que tienen Brodifacum y bromadiolona en las ratas. Las ratas con Brodifacum y bromadiolona, las ratas requieren menos consumo de sebo para lograr la dosis letal, lo que reduce el gasto de producto y exige menos visitas técnicas de reposición. Claro, en el caso de, por ejemplo, del difenacum, uno como requiere también que consuma más raticida para obtener la dosis letal, hay que estar reponiendo más sebo cada rato, porque no se puede quedar vacío, ¿no? La estación de cebado, si no hay sebo, si no hay sebo constante con difenacum, se puede dar el caso que la rata nunca consiga la dosis letal, entonces requiere más visitas también, más monitoreo, ¿no? ¿No? Y obviamente también tiene un tiempo mayor, un efecto mayor, ¿no? Eso es lo que se ve en el control con el siguiente ejemplo, control más rápido. Al eliminar la población de ratas en menos tiempo, hablando del Brodifacum y la bromadiolona, reducen el periodo de exposición al daño estructural, sanitario y de inventario, obvio. O sea, raticidas que tienen efecto más rápido, que tienes menos tiempo la rata del aire libre para causar enfermedades, para daños de infraestructura, etcétera, ¿no? Estrategia crítica contra la neofobia de las ratas. Las ratas son desconfiadas, suelen consumir porciones de pruebas sumamente pequeñas. Por ello es crítico que esa mínima ingesta inicial contenga la dosis letal. Eso les hablé un poco también. Las ratas tienen neofobia. Entonces, generalmente al inicio con cebos nuevos consumen muy poco. Pero claro, la cantidad que les dije, creo que 1,3 gramos de Brodifacum, así sea una cantidad mínima, eso va a comer y va a conseguir la dosis letal. Pero con el tema de la neofobia, con el difenacum es muy complicado, ¿no? Porque va a empezar de a poquito, puede ser varios días hasta que consuma la dosis letal, 4 días puede ser. Entonces no es eficiente, ¿no? Prevención y control de resistencia genética. El uso continuo de rodenticidas de menor potencia como el difenacum incrementa el riesgo de que las poblaciones de roedores desarrollen resistencia a largo plazo. Esto también es algo que han dicho estudios, ¿no? Estudios como
raticillas que tienen poca potencia, dan más tiempo que el roedor se acostumbre más al consumo, ¿no? de ese cebo y pues pueda generar más resistencia, ¿no? Lo mejor es un efecto en el mayor tiempo posible, ¿ok? Bueno, ahora, bueno, acá terminamos un poquito de los raticidas, ¿no? Y ahora brevemente les voy a mencionar un poco, rápidamente un poco sobre nosotros, sobre la empresa, ¿no? Nosotros, la empresa Unikem que está en Eslovenia, está en el mapita ahí, es un país chiquito de la ex Yugoslavia, pero es un país bien desarrollado, tiene un ingreso per cápita como el de España, ¿no? O sea, para ser del lado oriental de Europa es muy desarrollado, se identifica más con el lado occidental. Fue fundada en el año 89, es una empresa familiar, como ven, está en Eslovenia, ¿no? Tenemos 3 plantas de producción ahí en Eslovenia de biocidas, es decir, de insecticidas, raticidas. También tenemos productos para jardinería, básicamente, ¿no? Crecimiento y protección de plantas, fertilizantes orgánicos. Fuerte presencia en Europea, tenemos filiales, más bien son subsidiarias en Europa Central, Croacia, República Checa, Eslovaquia, Hungría y Polonia. Productos registrados en más de 70 países. Y ojo, que más del 80% de nuestras ventas provienen de exportaciones, lo cual lo que refleja nuestra confianza y alcance internacional, ¿no? Somos una empresa orientada a la exportación, exportamos a todo el mundo, como les voy a mostrar. Nuestro talento, impulsando innovación y calidad. Bueno, tenemos 170 empleados, 130 en Eslovenia, 39 en las subsidiarias que de Europa Central, esos países que les mostré. Bueno, y yo también estoy acá. Yo soy peruano, yo vivo en Lima, en Perú, pero trabajo directamente para Uniken, no soy ningún externo, soy de la planilla de ellos, simplemente que físicamente en vez de Eslovenia estoy en Lima, en Perú, por un tema obviamente de facilidad, ¿no? Acá puedo ver mejor el mercado, viajar, el idioma, etcétera, por eso que mi centro de operaciones está acá en Perú. Tenemos equipos altamente capacitados, obviamente, departamento de investigación y desarrollo, siempre estamos a la vanguardia. Producción moderna, distribución, están fotos de los bloques, ¿no? Nuestras instalaciones. Compromiso de nuestra empresa con un futuro mejor, obviamente la salud y seguridad es primero, siempre seguimos todas las normas de seguridad, ¿no? Europeas, de protección de los empleados, bienestar del consumidor. Tenemos las certificaciones ISO, obviamente, la ISO 9001, ¿no? También tenemos la ISO 14001, la que es ambiental. También tenemos certificaciones específicas por producto. Hay empresas obviamente más europeas, como que somos un producto family friendly, ¿no? Apoyando, bueno, son cosas más de primer mundo, ¿no? Equilibrio entre vida laboral y personal, invirtiendo en nuestra gente, etcétera, ¿no? Bueno, la visión de nosotros es ofrecer soluciones innovadoras que garantizan un entorno de vida saludable y agradable, contribuyendo a que la naturaleza florezca, ¿no? Hablamos mucho de naturaleza porque hacemos productos para jardín también, pero son productos que más son para mercado europeo, ¿no? Básicamente lo que exportamos para Latinoamérica y otros lugares son los raticidas, ¿no? E insecticidas, ¿no? Nuestra visión que aspiramos ser es ser una empresa internacionalmente exitosa, sostenible y cercana a las personas, líder en la creación de productos eficientes para el cuidado de las plantas y la protección del hogar contra las plagas, siendo reconocidos con su respeto a la naturaleza y por ofrecer soluciones confiables y fáciles de usar en cada hogar. Bueno, y acá les muestro un mapita para que vean dónde estamos ahí otra vez, en Europa, en Eslovenia y el país celeste al costado de Italia. Nuestras subsidiarias en esos países de Europa Central, de Europa para abajo, países de ex Yugoslavia, la cuestión de color verde, los consideramos vecinos, solo que los ponemos de otro color porque no son parte de la Unión Europea, como es Serbia y Bosnia-Herzegovina. Obviamente Eslovenia es un país de la Unión Europea y eso nos da muchas ventajas, ¿no? A nivel también de tratados comerciales con otros países, ¿no? Tratados de libre comercio, ¿no? Como siempre se negocia como bloque. Y este es el mapa creo que más interesante y el último mapa para que vean a dónde exportamos. Como ven, todo lo naranja a dónde exportamos. Desarrollamos estrategias para ingresar y crecer en mercados internacionales. Exportamos a más de 60 países, para que vean un poco el prestigio y el reconocimiento que tenemos, cómo seguimos avanzando. De estos 60 países, 11 de ellos son en Latinoamérica, o sea, estamos en Ecuador, pero también estamos en los vecinos, en Colombia, Perú, Chile, Bolivia, Argentina, Costa Rica, Honduras, El Salvador, República Dominicana y ahorita creo que a fin de año también ya estamos acabando los registros en Nicaragua, con lo cual ya sería nuestro 12.º país en Latinoamérica y esperamos seguir en los países que faltan. Eso es la presentación. Les agradezco mucho y le doy paso a Giuseppe. Hola, Giuseppe. Eh,
Sí, Ya. bueno, Álvaro, muchas gracias por este espacio. Bueno, vamos a proceder con una ronda de preguntas, para lo cual le pido a todos los presentes que en caso de tener alguna duda para elevársela a Álvaro, la hagan a través del chat, las estaremos leyendo y Álvaro estará contestando en vivo. Y bueno, aprovechando este espacio, quería hacerle un par de acotaciones. La primera es que... bueno, como nosotros en la publicidad del evento que hicimos mencionamos el tema de la emisión de certificados de asistencia, esto se estará emitiendo en los próximos días. Por favor, me han reportado que estamos teniendo ciertos problemas con la emisión de los mismos a través de correo. En caso de que no los reciban, por favor, contáctense con nosotros sin ningún problema y nosotros podemos facilitar el documento de manera, o sea, de manera directa. Para eso tienen ahí mi información de contacto, pueden contactarme sin ningún inconveniente. Lo otro es que, bueno, los insto un poco a seguirnos en nuestras redes, las tienen en la derecha en la pantalla, para que puedan estar en conocimiento de los diferentes eventos tipo webinar o similares que estaremos realizando a través de Section Corp a lo largo de lo que resta del año. Y por último, los insto también a escanear el código QR que está en pantalla, en la cual van a poder observar toda esta información de contacto que ya les mencioné y también el catálogo de Exception Corp, donde verán la información de, bueno, el Ratimor y los diferentes productos de los cuales disponemos. Entonces, bueno, eso sería. Podemos dar a inicio a la ronda de preguntas, para lo cual les pido que las hagan saber a través del chat. Algo pasó con el chat. Disculpen, tuvimos un pequeño inconveniente con el chat, parece que estaba desactivado, ya se lo volvió a activar. Ahora sí, por favor, en caso de que tengan consultas, por favor, para que las compartan por ese medio. Álvaro, tenemos la primera pregunta. Nos mencionan en relación a las dosis letales. ¿Qué pasa si un roedor consume alrededor de 4 gramos de bromadiolona? ¿Igual puede morir o necesariamente requiere más de 5 gramos? No va a morir. Simplemente, ese es, por ejemplo, uno de los ejemplos. Ese es un problema bien importante. O sea, ustedes siempre, por ejemplo, tienen muchas veces el roedor no llega a la dosis letal, ¿no? Que tiene que ser por lo que normalmente, por ejemplo, en un ratón es 20 gramos, ¿no? También en una rata, digamos que puede ser más o menos entre 40 gramos, ¿no? Entonces, esa es una dosis insuficiente, tiene que consumir más. Entonces, bien importante, muchas veces el roedor no lo consigue porque la estación se quedó vacía de repente, ¿no? Varios ratones consumieron o varias ratas y al final no alcanzó suficientemente sebo, mayor cantidad de sebo para llegar a a esa dosis letal. Entonces, por eso es bien importante ustedes que siempre mantengan la estación llena, o sea, siempre verificar que siempre haya suficiente sebo disponible para que el roedor alcance la dosis letal. Pero no, 10 gramos simplemente le puede causar un pequeño malestar, ¿ok? A partir del cuarto día, pero después se recompone. Ok, siguiente pregunta. Dice Santiago Pinzón, con estos principios activos de los rodenticidas existe el efecto en cadena, es decir, si un roedor lo consume, hay la posibilidad de que afecte a los demás en el caso de producirse la ingesta del animal muerto. Sí, claro que sí. Esa es otra forma también como en los roedores también existe el tema de canibalismo. Obviamente todo es en las ratas, en los ratones también. Obviamente eso depende de la cantidad de alimento disponible. Obviamente, como todo, ¿no? Si un roedor puede ser selectivo, ¿no? Si al final tiene alimento disponible o tiene otros cebos, va a preferir eso. Pero si no hay nada que comer y tienes un cadáver al costado, se la van a comer a la rata. Y muchas veces lo hacen. Y obviamente así se propaga el veneno. Con una rata como otra rata que ha fallecido envenenada, se contamina también. Pero obviamente tiene que comer bastante para ingerir la dosis letal también, ¿no? Claro. La siguiente consulta que tenemos de Mónica de Jesús Cortés. Buenas tardes, ¿es recomendable hacer rotación entre los rodenticidas? ¿Cuál sería la frecuencia para la rotación? No, esto es, a ver, como te digo, esto es algo, no, nosotros como fabricante y tenemos muchos distribuidores,
Tenemos distribuidores que ni siquiera trabajan con dos moléculas, trabajan con una sola molécula y también les va bien, ¿no? Pero nosotros sí, no hay un patrón, no hay normas internacionales de cómo derrotar la molécula, pero nosotros como fabricantes consideramos que una rotación es sana. Pero como te digo, también si estás trabajando bien con una sola molécula y tienes resultados, sigue adelante con eso, ¿no? Perfecto. La siguiente consulta es de José Luis Pontón. Buenas tardes. Quisiera saber cuánto dura el cebo rodenticida en condiciones normales antes de ser reemplazados para que esté a 100% de efectividad, considerando que se encuentra en estación de cebado y a temperatura ambiente. Es que eso es muy variable, eso depende del clima. O sea, mira, este bloque, y tú que es muy variable, es muy subjetivo. O sea, digamos, o sea, yo como fabricante te diría, un bloque ya cámbialo si al final ya no ha tenido consumo. O sea, de repente pruébalo, cambia la estación de cebado a otro lugar. Un bloque de por sí es sumamente resistente. O sea, el bloque de por sí podría estar tiempísimo. Pero obviamente, si está en una estación de cebado, yo creo que por último ya le ha caído polvo, ya le ha caído algo. No hay de nuevo una norma estricta que dice, ni como fabricante, ni nadie lo dice, cada cuánto tiempo hay que cambiar el bloque que está inutilizado, ¿no? Pero nosotros como fabricantes sugerimos que si no hay consumo, muchas veces más bien no se debe a la ubicación muchas veces de la cebadera. Deberían colocar la cebadera en un lugar más estratégico, ¿no? Y cambiar un bloque para nosotros siempre que tiene algún signo de degradación. ¿Qué tanto eso depende de ustedes? En verdad, depende de la práctica, de cuánto también, de cuánto quieren gastar, cosas así, ¿no? O sea, es un tema también de costo-beneficio, ¿no? Claro, igual para complementar un poco la respuesta, desde la experiencia práctica, es un poco lo que dice Álvaro, es un poco complicado desde una posición del fabricante o del distribuidor, en nuestro caso, definir un criterio fijo respecto a la duración del cebo en base a, por ejemplo, factores de temperatura, como se mencionó en la pregunta, ya que obviamente esto va a depender de la ubicación geográfica donde se esté utilizando el producto, porque no es lo mismo utilizar el producto, por ejemplo, en Quito que en Guayaquil, donde las condiciones de humedad o de temperatura, incluso de altitud, son distintas. Obviamente los cebos van a tener diferente durabilidad. Lo que sí es importante es que se haga el monitoreo continuo de los diferentes puntos de cebado para hacer la inspección visual del cebo para determinar si es que ya tiene algún signo de, primero, de consumo y segundo, de desgaste, como puede ser, qué sé yo, que esté lleno de polvo, que tenga moho, que es algo que pasa mucho, en cuyo caso eso también va a afectar a la palatabilidad del cebo, ¿no? Entonces eso también es importante, hacer el monitoreo constante y no solamente limitarse a la aplicación única del cebo, ¿no? Eso como complemento. Eh, la siguiente consulta, Sebastián Huartatanga, menciona, es interesante el mundo de los rodenticidas, sin embargo, en la teoría se habla mucho de la resistencia de los activos. ¿Cómo se puede evidenciar que una población de roedores presenta ya resistencia al producto? No, por el consumo, pues, ¿no? O sea, o sea, Bueno, es que la verdad también es bien difícil de evaluarlo, ¿no? Porque si no hay consumo puede ser por muchos motivos. O sea, pues, ok, yo sé que mi producto es muy bueno, es palatable, pues estás hablando de idea general. Si no hay consumo es porque de repente esa raticidad, de repente no es por un tema de resistencia, de repente es un tema de que ese cebo no está siendo, no sé, no está siendo efectivo, ¿no? O cosas así, ¿no? Pero obviamente si tú ves que las cebaderas se están consumiendo, ha habido un consumo de cebo y tú puedes verificar que efectivamente se ha consumido el cebo y no ves que haya letalidad, es decir, que ves que la población de roedores está aumentando, sí, eso podría ser una señal de que hay cierta resistencia, ¿no? Primero, pero antes necesariamente de sacar conclusiones, habría que revisar bien cómo se han aplicado los cebos, ¿no? Si se han puesto las cantidades suficientes de cebos en los lugares estratégicos, etcétera, ¿no? Pero si aún así efectivamente ven que hay población y obviamente si llegan a concluir que los roedores está aumentando la población en vez de decrecer y que a pesar de haber tomado todas las medidas adecuadas, lo más sugerible sería cambiar la molécula, ¿no? Exacto, y ese es el motivo también por el cual desde Exception Corp nosotros, cuando se inició la relación con Unichem, se tomó la decisión de registrar dos moléculas, bromadiolona y brodifacum. En su momento existían las opciones de las tres, bromadiolona, brodifacum y difenacum, pero como, bueno, como bien mencionó Álvaro al principio, el difenacum de las tres es la que menor, o sea, la que mayor dosis de consumo requiere para alcanzar letalidad.
por lo cual nos limitamos a realizar el registro de las dos moléculas superiores, que son bromadiolona y brodifacum, para también poder garantizar a nuestros clientes opciones de rotación. Entonces, en ese sentido, si bien es cierto, no se puede realmente establecer una guía general para la cual es conveniente hacer rotación. Creería que un consejo sano podría ser hacer un cambio de molécula al año, qué sé yo, unos 6 meses una molécula, los 6 meses restantes otra. Obviamente eso ya cada aplicador lo puede definir en base a su criterio y a su expertise, ¿no? Pero tenemos la opción en caso de que ustedes sospechen de que existe alguna población en algún cliente que tengan o en sus instalaciones que ya tengan resistencia a la molécula que usan, por ejemplo, bromadiolona, tenemos la opción también de cambiar a brodifacum y viceversa, ¿no? Sí, las dos son las moléculas más conocidas en el mundo, además, son las que tienen mayor prestigio. O sea, tanto Brodifacum, o sea, Perception Corp tiene las dos moléculas realmente de mayor reconocimiento internacional, ¿no? Entonces, rotar entre las dos es excelente, ¿no? Siguiente consulta. No hay ninguna diferencia, además de la propia seguridad, en colocar el cebo con y sin guantes. No, claro que hay diferencias. Claro, en la presentación yo le dije que por el tema de toxicidad, si el ser humano es tan baja que yo ahorita podría agarrar un cebo y la verdad no me da ningún efecto, en verdad, ¿no? Pero sí hay un tema en la palatabilidad, que uno coloque los cebos con la piel, con la mano, ya pueden caer pequeños residuos como puede ser sudor o no sé, o cualquier tipo de cosa de contaminación de tu mano hacia el cebo que un roedor que es mucho más, que tiene los sentidos mucho más avanzados, no sé, mucho más que el ser humano, los identifica. Entonces, para que no haya y eso le causa rechazo. O sea, para un roedor justamente puede identificar y restar palatabilidad a un cebo que ha sido manipulado con la mano, por ejemplo, que tenga un pelo humano, que tenga restos de saliva, etcétera. Entonces, para que no haya ningún tipo de contaminación humana hacia el cebo, se utilizan los guantes, ¿no? Entonces, no solo es un tema de seguridad, es un tema de seguridad y es para no afectar la palatabilidad del cebo. Ojo, estamos hablando también de no, que tampoco que no es debido a muerte, o sea, pero sí, es una sugerencia, ¿no? Porque estudios han demostrado, ¿no? Que es mejor usar los guantes también por un tema de no restarle cierta palatabilidad al raticida, al cebo, ¿no? Perfecto. Siguiente consulta. Hay ocasiones en las que el roedor que ha consumido el cebo y fallecido emana un mal y fuerte olor. ¿De qué factores depende esto o por qué sucede esto? A veces caen en lugares poco accesibles y dificultan el trabajo de retiro. Nada, eso sí no les voy a mentir. O sea, que un roedor cuando fallezca al final tenga mal olor, especialmente cuando estamos hablando de ambientes muy calurosos, eso es inevitable, ¿no? O sea, no, eso es con cualquier raticida. O sea, así yo he visto alguna vez en otros países que ponen en las etiquetas este raticida tal y al final los roedores mueren y no tiene mal olor, eso es mentira. Porque eso el raticida no tiene ninguna fórmula mágica para quitarle el olor al roedor. El roedor huele mal por un tema del clima. O sea, por un tema del clima, por el calor, etcétera, ¿no? Por la descomposición también, etcétera, ¿no? Entonces, nada, ahí lo que hay que tratar de tener un monitoreo frecuente, ¿no? Y tratar de sacar los roedores muertos. Sé que es un trabajo difícil, es un trabajo incómodo, pero bueno, es parte del trabajo, ¿no? Y es importante que en caso de que se detecte ese tema del fuerte olor, se trate de solucionar el problema lo antes posible, ¿no? Sea ustedes como PCOs, como controladores de plagas, o sean como consumidor final, contactar a su PCO para que tome las acciones del caso, que es primero que nada el retiro del roedor muerto y por otro lado hacer una pequeña sanitización del área, más que nada para evitar que la estadía del roedor muerto pueda ocasionar que se atraiga a otras plagas secundarias, ¿no? Como pueden ser moscas, ya que obviamente la descomposición va a hacer que se atraigan estas otras plagas. Eso es importante tenerlo en cuenta porque, bueno, es una realidad el uso de los cebos, ¿no? Que uno lamentablemente no tiene el control respecto a las condiciones de muerte futuras del roedor, ¿no? Eso puede que muera en un área de tránsito humano, que es donde normalmente ocasiona estos problemas de olor. Pero bueno, justamente por eso el control tiene que ser un poco más amplio y poder actuar de manera
rápida y oportuna en caso de que se detecten este tipo de cosas. Siguiente consulta, Josué Rosales. ¿Qué opinas sobre tratar de aumentar la palatabilidad del rodenticida con el uso de aceites de pescado, camarón, mantecas, vegetales o animales? Es decir, mezclando, porque en plantas de balanceados es difícil que consuman un cebo cuando tienen diferentes ofertas de alimentos. Sí, mira, lo que pasa es que, claro, cada fabricante de raticida tiene su propia receta secreta. Entonces, nosotros, o sea, digamos, tú has mencionado ahí algunos ingredientes y algunos de esos nuestros raticidas lo tienen. La verdad que revelar al resto qué ingredientes tienen esa raticida es algo que uno lo baja, lo guarda en una caja fuerte, digamos, ¿no? O sea, si acepto la sugerencia que me está dando, obviamente la puedo retransmitir. Lo que te puedo decir es que llegar a tener un raticida altamente palatable son años de trabajo, años de prueba de prueba y error, años de investigación. Ah, y obviamente, claro, tienen que ser también ingredientes que sean afines, que también combinen bien con la parafina. O sea, son estudios de mucho tiempo que se han hecho, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, sí, esos ingredientes que me estás mencionando se los puedo hacer llegar al área técnica si tienen alguna sugerencia, ¿no? Pero como digo, es un tema que también se ha trabajado ya por muchos años llegar al producto que tenemos con resultados formidables de palatabilidad, ¿no? Y Había bueno, otra pregunta, ¿no? ¿Por qué en planta de balanceados es difícil que consuman un cebo cuando tienen diferentes ofertas de alimentos? Bueno, es obvio. Siempre el alimento fresco el alimento fresco va a ser preferible. Si el alimento disponible es un alimento natural, fresco, es lo que siempre va a preferir un roedor, ¿no? Al final, siempre los raticidas tienen ciertos conservantes, tienen otras cosas que obviamente hacen que le prolonguen la vida útil, pero le quitan atractivo, ¿no? Y también, bien o mal, tienen parafina, que la parafina le da esa resistencia a la temperatura, a la humedad, pero también la parafina de por sí es un plástico, es un derivado del petróleo que no ayuda, ¿no? Entonces, ayuda por unas cosas, pero le quita palatabilidad, ¿no? Entonces... Obviamente, el alimento fresco es un competidor directo muy difícil de controlar. Entonces, yo le sugeriría, obviamente, el trabajo de monitoreo no solo aplicar los raticidas, es obviamente tener el ambiente limpio, ¿no? Que no haya alimentos sueltos, es todo un trabajo en conjunto, ¿no? Que lo hace la empresa de control de plagas, ¿no? aquí lo que menciona Josué es que la consulta respecto a la competencia de alimento que hay, él dice que habla por su experiencia en campo, que él hace mezcla del cebo con estos otros productos, que los mencionó, aceites de pescado, camarón, para que el roedor pueda consumir el cebo, es decir, para que sea más atractivo el cebo versus el balanceado. Él desea Pues, saber si esta práctica podría bajar la efectividad del cebo. mira, nosotros no la recomendamos, nunca lo hemos reconocido. O sea, no sé, la verdad no sabría qué decirte, la verdad, no sé si es un ingenio de ustedes, si cree que tiene resultados. Pero no sé tú qué opinas, Giuseppe, pero nosotros nunca hemos escuchado que alguien haga eso. La verdad que no sentimos hasta ahora que nuestros cebos requieran algún aliciente, algún ingrediente adicional para que el roedor lo consuma. No sé si tú dices que esta práctica está causando buenos resultados, no sabría qué decirte, pero nosotros en fin, como fabricantes no lo recomendaríamos, ¿no? O sea, no lo sé. Claro, es que obviamente emitir un criterio en base a una práctica puntual es un poco complicado sin Sí. yo haberlo realizado. Entonces, va también a depender de la pericia del aplicador, ¿no? Si en su experiencia O práctica ve sea, que al hacer esto consigue buenos resultados, o pues, sea, o sea, ¿qué yo tiene su... temería, por ejemplo? Yo temería que de repente esa práctica de alguna forma, no sé, bloquee el amargante que tiene el raticida. No lo sé. Y eso, por ejemplo, podría ser perjudicial, pero eso cómo lo voy a saber, ¿no? O sea, el producto de un amargante que para el ser humano, o sea, perdón, un amargante que obviamente hace que, ¿no? Es un disuasivo para los animales domésticos, para los niños, pero si de repente agregarle otras cosas puede bloquear ese amargante de alguna forma, podría ser algo malo, ¿no? Ok, entonces vamos a cerrar con las últimas dos preguntas. La primera tenemos a John Rocafuerte. Si el roedor es madre y ha consumido el cebo y está dando de lactar, ¿las crías también quedarán contaminadas? Sí, sí. La respuesta es sí. Yo lo sé, pero digamos, porque me lo han comentado mis colegas técnicos,
Pero bueno, explicación biológica no la tengo a la mano, pero la respuesta concreta es sí. O sea, es una de las Ok, formas y por como último obviamente tenemos, se va propagando el veneno. perfecto. Por último tenemos a Richard Cortés. Consulta, ¿qué criterios técnicos deben evaluarse antes de decidir entre bromadiolona y brodifacoum para el control de roedores en un cultivo o predio agrícola? Para un tema agrícola, o sea, ahora, si lo vas a aplicar el raticida por como se dice, voleo, no sé si algunos de ustedes trabajan esa práctica, es decir, que lanzan el bloque, definitivamente yo sugeriría la bromadiolona, porque la bromadiolona aún así es un anticoagulante fuerte, potente, no tan potente como, como el Brodifacoum, pero suficientemente potente, pero a nivel de toxicidad para animales no objetivos como perros, por ejemplo, o otros animales es muchísimo más baja. Entonces, para ese caso, yo recomendaría los bloques de bromadiolona de Deception Corp. Perfecto, entonces con eso cerraríamos la dinámica y este espacio de webinar. Agradezco a todos por su tiempo, por darse cita una vez más a un webinar de Exception Corp. Álvaro, darte las gracias a ti y a Unikem por darnos el soporte, como ha sido constante con ustedes. Y nada, quedo atento a cualquier requerimiento que puedan tener a través de los medios de contacto que bueno, ya les estuvimos compartiendo acá en la última diapositiva. Nada, de mi parte, muchas gracias. Para mí, gracias por esta oportunidad. Siempre es bueno compartir este tipo de trabajo, este tipo de experiencias. Me gustan también siempre, nos gusta a nosotros siempre recibir preguntas y curiosidades que se tengan de los productos. Siempre se las pueden derivar a Giuseppe las que tengan más adelante y Giuseppe me las puede transmitir siempre sin ningún problema, ¿no? Yo, lo bueno es que como yo hablo el mismo idioma, estoy en la misma diferencia, la misma zona horaria, entonces nos podemos comunicar rápidamente. Sí, 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 sin ningún problema, sin ningún inconveniente para todos. En caso de que tengan alguna consulta que quieran escalar a Álvaro y a Unikem, tranquilamente la pueden hacer a través de mí, me escriben por WhatsApp, por mi correo, y yo lo escalo y les estoy comunicando la respuesta, sin ningún inconveniente, para eso estamos. Y bueno, Así nada, es. una vez más, muchas gracias a todos. Muchas Hasta luego. gracias. Cuídense.